tiempo y luego ahora todos se encuentran en libertad. Marcial está con nosotros, Marcial Sánchez, historiador especialista en temas religiosos. Marcial, bienvenido, gracias por acompañarnos en esta jornada. Vamos a hacer un poco de memoria con respecto justamente a la secta de Antares de la Luz. Tenemos una nota, vamos a revisar los antecedentes y luego lo conversamos contigo. Ella salió en libertad condicional o en libertad hace poco. Llegaron a asesinar, de acuerdo, un bebé. Tal vez el caso más concreto es el caso de Antares de la Luz. Debía cumplir condena hasta el 12 de diciembre de 2021 tras ser condenada como autora del parricidio de su hijo de tan solo 2 días de vida. Natalia Guerra Jequier era la última integrante de la secta de Coyihuay que se mantenía en la cárcel. Hoy se encuentra en libertad tras ser beneficiada por la justicia con la libertad condicional. Su nombre completo y su seguro de identidad. Natalia Guerra Jequier. Además de Natalia, Pablo Undurraga, otro integrante de la secta, fue condenado también a 5 años de prisión como autor de homicidio calificado. En total fueron 7 los culpados en el caso de la llamada secta de Antares de la Luz, que a través de un horrendo ritual quemaron en una hoguera a un recién nacido. ¿Qué llevó a estas personas a convertirse en criminales? ¿Cómo terminaron siendo miembros de una secta apocalíptica? ¿Es hoy el contexto de pandemia mundial una semilla para que germinen otros grupos similares? La secta de Antares de la Luz es una de las últimas conocidas públicamente en nuestro país. Su líder era Ramón Castillo Gaete, un joven músico que comenzó a experimentar en rituales de sanación y que tras consumir ayahuasca dijo haber descubierto que era la reencarnación de Dios en la tierra. En general las sectas tienen todas el mismo mecanismo. Es un mecanismo coercitivo donde hay un líder, ese líder se plantea y se erige como un semidios. Generalmente se trata de una persona muy seductora, que parte diciéndoles cosas buenas, que parte recalcándoles lo importantes que son para él, y a continuación lo que va haciendo es empezar a doblegar su voluntad. Verónica Foxley es autora del libro 5 gotas de sangre, historia íntima de Antares de la Luz. En su investigación relata cómo Ramón Castillo fue captando adeptos a quienes convenció que junto a él se salvarían del fin del mundo, el que aseguraba ocurriría el 21 de diciembre del año 2012. Él los llevaba a un lugar en su inconsciente donde ellos creían haber visto a Dios. Y entonces ahí Antares lo que les decía es: ¿qué te dijo tu ser interno cuando se encontró conmigo en ese proceso que acabamos de hacer? Y ahí los empezaba como a convencer y las personas realmente lo creían, entraban como en un estado de delirios. El salvaje crimen cometido por la secta de Antares ocurrió en noviembre del año 2012, alrededor de un mes antes del supuesto fin del mundo anunciado por Ramón Castillo. Pero esto nunca ocurrió y con el pasar de los meses, una cercana al grupo decide denunciar a la policía el sacrificio del lactante. La primera fue la familia de una de los miembros de la secta, que se llama Pilar, que su familia fue a hacer la denuncia en la PDI de que sabían que algo estaba ocurriendo con su hermana y en este que también con su hija, y ellos fueron a hacer la denuncia y contaron que había una mujer que estaba esperando guagua, y ellos fueron la primera hebra. Y a continuación vino una de las personas que a mí me dio su relato de manera anónima, que ella había estado no directamente involucrada en la secta, pero ella entraba y salía y conocía todo lo que estaba sucediendo ahí, y esa persona también testificó en la PDI, y a partir de ahí se inicia la investigación. Los integrantes de la secta de Antares son detenidos en distintos puntos de Santiago y el país. Ramón Castillo logra huir al Cusco, Perú, donde finalmente se suicida tras una intrincada cacería policial que se ejercía en torno a su figura.
El Ministerio Público acusó a los detenidos de ser autores y encubridores de la muerte del recién nacido, hijo de Natalia Guerra y Antares, y cuyo nombre quedó escrito en esta acta de una clínica de Reñaca como Jesús. El 18 de diciembre de 2013, 6 integrantes de la llamada secta de Antares de la Luz son trasladados a una parcela escondida entre los cerros de Coyihuay. El fiscal a cargo del caso encabezará una reconstitución de escena clave para la investigación. Natalia Guerra, la madre de la guagua sacrificada, ingresó a la secta el año 2009. De profesión diseñadora gráfica, tras quedar embarazada del líder de la secta, fue trasladada por el grupo a una casa en los Andes, donde vivió encerrada por orden de Ramón Castillo. Desde un principio, desde que llegué a la casa de los Andes, yo no podía salir, no me dejaban llave, yo le pasé mi tarjeta de débito al Pablo, no tenía plata, o sea, yo dependía solamente de la Carolina. Perfecto. Y cuando ella salía me dejaban cerrar con llave y todo eso. ¿Y la comida y todo eso? La compraba la Carolina. ¿Y las cuentas de la casa? Las pagaba la Carolina. Se refiere a Carolina Vargas, otra de las imputadas que participa en la reconstitución de escena. La mujer tenía una relación cercana con Pablo Undurraga, sindicado como el segundo al mando de la secta. Pero todos debían obedecer a Antares, quien decía ser la reencarnación de Dios. Regularmente quienes ingresan a este tipo de sectas son gente que está sola, que tiene algún problema de carácter psicológico, que quiere de alguna manera ser reconocida por sus pares y que regularmente, como tiene este desorden psicológico, lamentablemente cuando caen frente a estos líderes carismáticos, estos personajes pueden hacer lo que quieren con las personas. Y así lo hizo Ramón Castillo con sus llamados discípulos. A medida que fue avanzando en el liderazgo de su secta, Antares habría comenzado a abusar sexualmente de las mujeres del grupo en supuestos rituales de purificación, muchas veces en medio del consumo de ayahuasca. En el caso específico de Natalia, la madre de este niño, ella no quería tener relaciones con Antares. Ella se rehusó durante 2 días y solo cuando la obligaron a tomar ayahuasca, ella tuvo que acceder. Al término del embarazo de Natalia Guerra, los miembros del grupo le comunican al líder de la secta que la mujer se encontraba en trabajo de parto. La orden de Antares fue trasladarla a Coyihuay y que la sometieran a una cesárea con un cuchillo cocinero. Carolina fue la que lo convenció, le dijo que eso era imposible y ahí entonces él accedió a llevar a Natalia a la clínica de Reñaca. Y ahí la dejaron y ahí Carolina quedó a cargo de ella, de acompañarla durante el parto y de vigilarla también. Y Antares se fue y ahí Natalia tuvo a su guagua. Fueron pocas horas las que estuvo Natalia y su hijo recién nacido en una clínica en Reñaca. La orden de Antares es llevar al niño a la parcela en Coyihuay. Ahí se desarrollaría el macabro sacrificio del menor, a quien Ramón Castillo señalaba como el demonio. En una toma de ayahuasca él decía que la guagua que tenía la Natalia dentro era Lucifer, en otra decía que no era así. Entonces claro, él insinuaba mucho que lo más probable es que le iba a tener que matar. Unos días decía que era Lucifer, otros días decía que parece que ahora no estoy seguro. Pero la decisión de la muerte en sí fue la noche que la Natalia estaba en trabajo de parto y subimos aquí por primera vez y, como mencioné antes, él había tomado ayahuasca. Dentro de lo que yo entendí que dijo Pablo, él como que de cierta manera da por sentado de que todos sabíamos lo que iba a pasar ese día y yo tengo que decir por mi parte que a mí nunca se me otorgó ningún tipo de información con respecto a nada de lo que iba a pasar porque según lo que me explicaba la Carolina era que yo como estaba poseída no podía tener ningún tipo de explicación al respecto ni de información porque podía hacer que el ser interno de Jesús hiciera algo conmigo que yo me suicidara o me escapara o cualquier cuestión, entonces yo no podía tener ningún tipo de información de absolutamente nada. Antares había decidido deshacerse del recién nacido. Para llevar a cabo su plan, involucró al resto de los integrantes de su secta. Cada detalle fue relatado por los propios protagonistas al fiscal a cargo del caso, pero por la crudeza de las declaraciones no revelaremos esa parte de los testimonios.
Fue Ramón Castillo, el denominado Antares, quien ejecuta el final del plan de muerte. Él dice que nos bañamos inmediatamente de ahí y yo la agarro y le digo vámonos, y nos vamos corriendo y llegamos hasta la mitad de la casa. Justo al frente de la puerta de allá de la casa, la Natalia se rompe a llorar, se detiene, yo la abrazo y le digo que nos vayamos rápido a la camioneta. Apenas entramos a la camioneta, cerramos las puertas y ahí me rompo a llorar yo. El resto de los integrantes de la secta relatan que no estuvieron presentes en el momento del crimen. ¿Ustedes fueron al lugar de la fogata? No. Cuando ustedes venían caminando por acá, ¿veían la fogata? ¿Te la vieron? Sí. ¿Tú, Josefina? Yo no salí nunca de la casa. Cuando fuiste a buscar a los muchachos. ¿No viste nada? ¿Escucharon algo ustedes? ¿De acá? Cuando yo creí en un minuto haber escuchado algo y me tapé los oídos. ¿Tú escuchaste algo como qué? Creí haber escuchado un grito de Natalia. Y después escucho a gritos llorar a la Natalia y al Pablo y después a Antares. Y cuando venimos con Josefina y con David, por el otro lado de la casa estaba Antares llorando en el suelo tirado, en un ataque de histeria. Y yo lo miraba y me dijeron tienes que seguir entrando y yo así como no. ¿Quién te dice eso? Tienes que seguir entrando. Que tengo que entrar la cóperes porque la orden era que había que entrar a la casa. ¿Cómo se explica que personas con un alto grado de educación, incluso con estudios universitarios, hayan caído en una secta capaz de llevar a cabo brutales hechos de sangre? Pero cuando tú estás frente a personas que tienen mayor educación, la duda no solamente es lógica, ¿de acuerdo? Tú puedes tomar la duda y llevarla más allá de la propia lógica y entrar a elementos imaginarios. Y eso pasa, y eso Antares lo sabía, y eso fue lo que hizo Antares. Aquí caen de chincolajote gente con mucha cultura, como ocurre en algunas sectas en Estados Unidos que están hoy día financiando a este tipo de gurús, a gente humilde. O sea, aquí no se salva nadie, fundamentalmente por los problemas psicológicos que pueden tener los integrantes de la secta. Contextos apocalípticos parecieran ser un caldo de cultivo para la aparición de grupos sectarios. En este sentido, la pandemia o los efectos catastróficos del calentamiento global, estiman los expertos, pueden estar gatillando el nacimiento de nuevas sectas. Y todo esto tiende a que la humanidad está en riesgo. Entonces, la secta te dice, si la humanidad está en riesgo, tú estás en riesgo y hay una forma para poder salvarte de ese riesgo. Y es haciendo determinadas cosas. En el caso de la secta de Coyihuay, una de las últimas conocidas en Chile, todos sus miembros, excepto Antares, que se suicidó, ya se encuentran en libertad rehaciendo sus vidas. La última en salir de la cárcel fue Natalia Guerra, la madre del niño asesinado que fue beneficiada con la libertad condicional. Es condicional, porque para que suceda y tú logres ese derecho o recuperar en cierta medida ese derecho fundamental que es la libertad, en definitiva la libertad, vamos a decir, la capacidad de movimiento de la persona, porque eso, digamos, es el derecho que se te conculca, la libertad que es la libertad de desplazamiento. Esa persona debe cumplir un programa que está a cargo de Gendarmería y haber tenido buena conducta y todos los elementos que exige hoy día la Corte de Apelaciones para poder conceder esos beneficios. Pese a haber estado prófuga de la justicia, tras no haberse presentado a cumplir su pena en un comienzo, Natalia Guerra de todas formas fue beneficiada con la libertad condicional. En redes de internet han circulado estas fotografías con la imagen de la mujer en un supuesto perfil de una aplicación de citas. Podría corresponder o no a una cuenta falsa.